Muy buenas tardes. Antes de iniciar con la videoconferencia, les recordamos que pueden realizar sus consultas a través del chat en la transmisión en YouTube. Les solicito de la forma más atenta no esperar a que finalice la presentación para realizarlas, con el fin de que puedan ser recopiladas oportunamente. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, la Comisión Institucional de Ética y Valores de la UNED, en convenio con la Comisión Nacional de Rescate de Valores, me es muy grato brindarles la más cordial bienvenida a la videoconferencia Desarrollo Moral, a cargo del señor Rafael León Hernández, máster en Psicología del Trabajo y las Organizaciones. En esta, la cuarta videoconferencia del ciclo de videoconferencias de Ética y Valores en la Administración Pública 2020, en el marco del convenio citado. Extiendo un cordial saludo a nuestro invitado especial y expositor, el señor Rafael León Hernández, de la Secretaría de la Ética y Valores del Poder Judicial, a la señora Vera Solís, del Sistema Nacional de Ética y Valores, a las personas coordinadoras y miembros de las diferentes comisiones y unidades de ética y valores, a los funcionarios y funcionarias de la UNED, a las personas miembros de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la UNED y al público en general que se encuentra enlazado por medio del programa de videoconferencias de la UNED y que siguen esta actividad. Es de sumo agrado presentarles al señor Rafael León Hernández, quien es máster en Psicología del Trabajo y las Organizaciones, actual funcionario de la Secretaría de Ética y Valores del Poder Judicial. Además, fungió como coordinador de las comisiones de Ética y Valores del Instituto Mixto de Ayuda Social y del Colegio Profesional de Psicólogos, donde también fue integrante de su junta directiva. En cuanto a la formación relacionada con el tema a exponer, posee estudios en posgrado en ética pública, transparencia y anticorrupción de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, formación complementaria en ética judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana, transparencia y anticorrupción en la Universidad Diego Portales en Chile, además de ética en la administración pública de la Escuela Nacional de Administración Pública en Perú, entre otros. Bienvenido, don Rafael. Es un honor cederle el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer siempre compartir estos espacios con un tema esta vez que me apasiona, que me preocupa también por la situación del país y que también me ocupa. El desarrollo moral es un tema muy amplio y es donde se encuentra tanto el tema de la psicología con la ética. Comprenderán por qué entonces para mí es donde mejor me siento más a gusto para hablar un poquito porque está en el medio de las dos ramas con las que trabajo ordinariamente. Vamos a empezar primero a presentar un poco el marco de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de desarrollo moral y posteriormente pues vamos a ver un poquito también cómo andamos en el país. Lógicamente la idea es hablar de las organizaciones, pero creo que un contexto país, sobre todo en esta situación actual de pandemia, nos sirve como ejemplo para poder después aterrizarlo a ámbitos más laborales. Bueno, primero contar un poquito la historia de por qué estamos hablando de desarrollo moral en las organizaciones actualmente. A principios de este siglo, varias universidades, empezando por Estados Unidos, pero luego otras europeas, empezaron a aplicar pruebas de desarrollo moral o similares, que ahorita les explico un poco de qué se trata, para medir cómo estaban, por decirlo así, en nivel de ética sus estudiantes y comparaban los de primer ingreso con los que ya tenían muchos años o estaban saliendo de carrera. Y se dieron cuenta que los que salían estaban peor que los que entraron. Esto permitió revisar un poquito lo que estábamos haciendo en programas de estudio y nos dimos cuenta que de pronto hacíamos mucho énfasis en la técnica, pero muy poco en la ética. Esa costumbre que también asumimos en Costa Rica de quitar las cosas que consideramos no esenciales, artes, humanidades, cosas de este tipo, pues sí nos pasaron un precio.
En Costa Rica no se han hecho, por lo menos hasta la última vez que consulté, ningún estudio de este tipo de desarrollo moral en instituciones educativas, pero sí lo hemos estado haciendo en instituciones públicas. Y el efecto, permítame adelantarle, es similar. Entre más tiempo usted esté dentro de una organización, más probabilidades tiene de asumir la cultura. Y esa cultura puede ser hacia arriba o hacia abajo. Así que vamos entrando ya en materia. Voy a ponerles algunas preguntas de reflexión personal para que puedan ir viendo ustedes qué piensan. La idea es que se contesten. En situaciones como estas, ¿ustedes qué harían? Y lo más importante es que se respondan por qué sí lo harían o por qué no lo harían. Por ejemplo, si yo les preguntara si robarían artículos de una tienda, contéstense si lo hacen o no, pero lo más importante es por qué o bajo qué circunstancias ustedes creen que estaría, digamos, justificado o sería menos malo, por decirlo así, hacerlo. Otra pregunta, ¿se colarían en una fila? Yo sé que nunca lo han hecho, ¿verdad? Entonces tienen que plantearse la situación hipotéticamente. Ahora, ahí es válido decir, depende de la fila, ¿de acuerdo? Porque hay filas de filas. ¿Aceptaría dinero de un desconocido en la calle? Si una persona llega y se le acerca y le ofrece dinero, ¿usted lo toma o no lo toma? Y esta última, ¿le daría un abrazo a una amiga o a un amigo? Y para esto la pongo en contexto de nuestros días, porque normalmente uno dice, claro, no tengo ningún problema, pero las situaciones cambian, el contexto cambia. Y las cosas que uno tiene que pensar a la hora de cosas tan básicas como dar un abrazo cambian en estos tiempos que tenemos ahora. Bueno, estas preguntas que planteé, la idea no es responderlas, sino plantear la posibilidad de que nos hacemos preguntas todo el día. Desde que nos levantamos en la mañana, tenemos que tomar decisiones sobre dilemas éticos. Normalmente no le llamamos así, pero de pronto decidir si me levanto o no me levanto, si tomo 5 minutos más, si hago el informe que me pidió el jefe, si lo dejo para más tarde, si uso la mascarilla o no la uso, son decisiones que tienen componentes éticos. Y ojalá siempre la decisión fuera tan fácil como decir si lo hago o no lo hago, pero tenemos millones de opciones intermedias de cómo podemos manejar cada situación. Pues bien, estos dilemas éticos se han usado durante muchos años para estudiar el comportamiento humano y la forma en que tomamos decisiones. Lawrence Kohlberg, que es era un investigador norteamericano, que utilizaba estos dilemas y el más famoso era el dilema de Haynes. Más o menos se trata digámoslo así, un científico que descubre un medicamento que te cura una enfermedad hasta ese momento incurable, digamos que algún tipo de cáncer. Este científico, en lugar de venderlo a una gran farmacéutica, decidió comercializarlo directamente y empezó a hacer mucho dinero porque evidentemente lo vendió carísimo. En el mismo pueblo que él vivía había una pareja y la muchacha, la chica de esta pareja, tenía ese tipo de cáncer y estaba muy avanzado. Se dieron cuenta de este tratamiento, este medicamento, vendieron prácticamente todo lo que tenían, pidieron dinero prestado y lograron reunir la mitad de lo que costaba el tratamiento. El muchacho va, le toca la puerta al farmacéutico, al científico, le explica su situación y le pide que por favor le venda el medicamento a la mitad del precio porque ella está muy avanzada y si no le da la medicina, básicamente se muere. El científico le dice que si no tiene el dinero, que no lo moleste y le cierra la puerta en la cara. Fin de la historia. Resulta que Kohlberg le planteaba esta situación a personas de diferentes países y diferentes edades y luego le preguntaba, si usted estuviera en esta situación, ¿qué haría? Y resulta que había personas que le decían tanto que se roban la medicina y otras que no. Pero lo más importante eran las razones. Le preguntaba a alguien, ¿usted se robaría la medicina? Y le decía, sí. ¿Por qué? Porque la vida de ella para mí sería más importante que terminar en la cárcel. Bien. Le preguntaba a otra persona, ¿y usted qué haría? Ah, yo me robo la medicina. ¿Por qué? Ah, porque un médico de ese tipo lo que merece es que, y daba unas razones diferentes para hacer el mismo acto. Así que Lawrence Kohlberg descubrió que muchas personas son capaces de cometer la misma acción, pero lo que tienen en la cabeza son cosas diferentes y a partir de ahí fue que se desarrolló todo este modelo de desarrollo moral. Un ejemplo básico es, usted puede ver que una persona se detiene frente a un semáforo o frente a un alto, pero una persona se puede tener frente a un alto porque considera que es importante respetar las leyes, porque considera que es importante darle paso a las demás personas o porque veo que hay un tráfico en la esquina. Los tres hacen lo mismo, pero lo que tienen en la cabeza es muy diferente. ¿Qué sabemos a partir de la teoría de Kohlberg? Hay muchas teorías del desarrollo moral, varias, pero vamos a irnos a esta que es la que más respaldo teórico tiene y sobre la que más he investigado. Ustedes sabrán que tenemos un desarrollo físico, un desarrollo psicológico, un desarrollo intelectual que depende mucho de los años que vamos acumulando.
Lo que pasa es que con el desarrollo moral no funciona así. No por tener más años nos volvemos personas más éticas. Y yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Conocemos gente que tiene todos los años del mundo encima, pero las decisiones que toman, digamos que no son las mejores. O de pronto conocemos gente muy joven que toma decisiones que lo dejan hasta uno pensando y piensa que ojalá más personas hicieran lo mismo. La buena y mala noticia es que el desarrollo moral depende mucho del contexto social donde usted esté. Y con contexto social me refiero no solo al país, sino también a la ciudad y a las organizaciones, a las instituciones donde ustedes trabajan. Ahora, esto puede ser una mala noticia para la mayoría de los que estamos aquí conectados porque vivimos todos en Costa Rica. Ya les explico por qué eso puede ser una mala noticia. Y para eso voy con dos ejemplos comparativos. Resulta que hay países de otros lados, por ejemplo, en Austria, en su capital, Viena, no sé si algunos conocen, el sistema de transportes está unificado. Eso quiere decir que con un mismo tiquete usted se monta en cualquier línea de autobuses, en cualquier tren, en cualquier metro. Usted compra el tiquete por tiempo, así que usted lo puede comprar por un día, una semana o un mes, lo que usted necesite. Pero cuando usted llega a subirse al autobús, nadie le pide el tiquete. ¿Por qué? Porque evidentemente a ninguna persona se le ocurriría subirse al bus si no ha comprado tiquete. Ahora, evidentemente hay personas que no siguen las reglas y ellos tienen formas de monitorear, pero la mayoría de las personas, ya por un tema cultural, no hacen un abuso del sistema porque saben cuáles son las reglas de juego y han decidido seguirlas. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, pues en Costa Rica no tenemos metro, pero sí tenemos trenes. Y ustedes sabrán que todos los días, por lo menos cuando estaban en funcionamiento pleno, porque ahora la situación ha cambiado por la pandemia, había personas que se subían al tren sin pagar. Y cuando llegaba la persona a hacer el cobro, pues simplemente volvían a ir para otro lado como si no fuera con ellos. Para el 2018, más o menos de 2 años, se había calculado un hueco mensual de 38 millones de colones al mes por las personas que viajaban en tren sin pagar. Entonces, el dato actualizado, pues antes del cierre de los trenes, debió haber sido mucho mayor. No serviría en nuestro país, lamentablemente, establecer un sistema que se base en la confianza de que las personas paguen y después usen el servicio. Traigámoslo al tiempo actual. No sé si ustedes conocen la historia, pero en Japón resulta que desde 1919 empezaron a usarse las mascarillas, desde la gripe española. ¿Por qué? Porque ellos pues vieron el tema que les servía y lo curioso es que no dejaron de usarlas. En Japón es costumbre que si usted se enferma de una gripe común, que se ponga una mascarilla para no enfermar al otro, como un acto más que todo solidario. Y es aceptado ver a una persona con mascarilla y si una persona anda resfriada sin mascarilla la vuelven a ver feo porque la cultura dice que usted se la pone. ¿Qué sucede en nuestro país? Pues no tenemos esa cultura centenaria, sino que tienen que obligarnos a usarla y sancionarnos si no las usamos. Esto poco a poco va cambiando, la gente se ha ido acostumbrando que tiene que usarla, pero basta salir a la calle para ver la cantidad grande de personas que a la primera oportunidad se la afloja, se la quita, se la pone en la barbilla, porque no está esa conciencia de prevenir la enfermedad en el otro. En un contexto tenemos como un tema de solidaridad y en el otro lado tenemos un tema de imposición. Bueno, ¿qué sabemos además del tema del desarrollo moral? Vamos a ver ahora, les voy a explicar las etapas del desarrollo moral, un poquito, ¿verdad? No podemos entrar demasiado en la materia, pero para conocer más o menos cómo funciona. Una persona puede actuar en una etapa más alta o más baja de su nivel. O sea, cada uno de nosotros tiene una etapa preferida, por decirlo así. En las 6 etapas puede ser que yo siempre actúe en 3, en 4, en 2, no sé, pero en algunos momentos puedo actuar en etapas más altas o más bajas. Esto lo digo como una prevención, porque si de pronto digo una conducta que usted ha hecho y resulta que es una conducta de una etapa de desarrollo moral muy baja, no se preocupe, tal vez no sea que usted todas las decisiones las tome así. Y tampoco, si doy un ejemplo de una conducta en una etapa muy alta y usted lo ha hecho, tampoco se siente que está por arriba del bien y del mal, porque hay que estudiar la conducta de una persona por mucho tiempo para poder ir viendo por dónde andamos. ¿Qué más sabemos? Bueno, el razonamiento moral es constitutivamente humano y eso es muy curioso porque durante milenios nos estuvimos preguntando si el ser humano nacía bueno, salía malo o salía neutro. Casi que creíamos que los niños nacen como una computadora, como el disco duro en blanco y que había que enseñarles a distinguir del bien del mal. Hoy día sabemos que esto no es así. Resulta que hace 10 años aproximadamente empezaron a hacerse algunos estudios con niños de 6 meses de edad. Un poquito menos, un poquito más, pero en promedio
6 meses. ¿Cómo hacían con ellos? Les ponían un teatro de marionetas, me imagino que los han visto. Y en ese teatro aparecía una montaña donde de pronto parecía un círculo que quería subir. Y de la nada aparecía un cuadrado malvado que lo empujaba para que se cayera, porque así son los cuadrados, malos. Se cerraba el telón, se abría el telón, volvía a aparecer el círculo, pero esta vez lo que teníamos era un triángulo amarillo que lo empujaba y lo ayudaba a llegar a la cima. Fin de la obra. Después de eso, le planteaban a los niños la posibilidad de escoger entre cuál de las dos figuras querían usar para jugar. Les ponían una bandeja donde estaba el triángulo y el cuadrado y les decía, ¿con cuál de los dos quiere jugar? Y los niños siempre escogían al que había ayudado al otro para subir. Estos experimentos de Bloom, ahí tienen la referencia, no son los únicos. Hicieron otro tipo de experimentos. Ahí pueden ver la primera imagen, es del el chico escogiendo entre el cuadrado y el triángulo. Otro teatro de marionetas donde hay una figura que se le cae la bola, un conejo la recoge y se la devuelve, otro conejo la recoge y se la lleva, se roba la bola, por decirlo así, y los niños tienen que escoger con cuál conejo quieren jugar. Y el último de abajo, por ejemplo, es un niño que ve, este ya es un niño más grande, a un adulto que ocupa ayuda y se levanta a ayudar. Se hicieron muchos experimentos y se dieron cuenta que desde muy chicos, muy chicas, ya tenemos esa, por lo menos, intuición, de decirlo así, de que está bien ayudar y está mal perjudicar al otro. Bueno, estas son las etapas del desarrollo moral. Kohlberg las llamó diferente. De acuerdo, yo les cambié el nombre para hacerlo más fácil de entender, porque si yo les hablo de moralidad heterónoma y si les hablo de otros temas, pues tal vez se complica un poco. Traté de ponerlo en términos más simples. ¿Qué decía él? Hay 3 grandes niveles. El primero cuando respondemos a las normas, perdón, a la autoridad. El segundo cuando respondemos a las normas y un tercero donde respondemos a principios. Pero cada uno de estos niveles él lo dividía en 2 etapas. Así que vamos a ir por etapas para tenerlo más claro. La etapa más básica es cuando una persona actúa de una forma u otra dependiendo de las consecuencias que vaya a haber para ella. O sea, hago o no hago la tarea dependiendo del castigo que me vayan a poner mis papás, pensando en niños, pero aplica en adultos. O sea, hago o no hago el informe dependiendo de si mi jefe me va a poner consecuencias para ese informe. Llego temprano o no llego temprano, dependiendo de si eso implica alguna sanción en mi horario de trabajo, en mi salario. ¿De acuerdo? Es cuando la persona actúa dependiendo de qué le va a pasar a ella. La segunda etapa, a la persona le sigue importando ganar ella, pero de paso trata de no perjudicar al otro. O sea, su énfasis sigue siendo ganar, pero que en el proceso otra persona no salga herida. Un niño, por ejemplo, en la etapa 1, cuando llegue la mamá y pregunte quién quebró el florero, va a decir, fue mi hermano. Pero en la etapa 2 va a decir, yo no fui, pero no acusa al otro pensando en no hacerle daño. Si vieron, los niños del experimento estaban por lo menos en la etapa 2, porque ya tenían esa conciencia social. Y esto me abre el paso para decirles algo muy importante. Una vez que usted alcanza una etapa de desarrollo moral, no es que se quede ahí, se puede retroceder. Antes era creído que usted avanzaba de una etapa a la otra e iba subiendo, pero hoy también sabemos que uno se puede devolver, puede retroceder. Voy a la tercera etapa. Aquí ya estamos en el tema de las normas, pero estamos hablando de personas que cumplen las normas cuando las ven. ¿De acuerdo? Es la persona que tiene, por decirlo así, popularmente, 2 caras. Una pública y otra privada. Entonces yo me porto de una forma cuando creo que hay posibilidad de que alguien me vea, no por el castigo, sino por la imagen. ¿De acuerdo? Lo que me importa es qué van a pensar de mí, cómo voy a ser visto por otras personas. Ya en la cuarta etapa, estamos hablando de personas que cumplen las normas porque las normas hay que cumplirlas y las va a cumplir incluso cuando no lo vean. Si ven, aquí hay un salto enorme. Uno desearía, por ejemplo, la gente que trabaja en el sector público, que por lo menos está en la 4, porque ya en la 4 estamos hablando de personas que no ocupan la cámara de vigilancia, no ocupan el control de asistencia, no ocupan el informe, sino que van a hacer lo que les corresponde hacer porque están comprometidas con ello. Ya la quinta, estamos hablando de principios y principios contractuales. Aquí no hablamos de la ley, sino del espíritu de la ley. Entender por qué son importantes las normas. Y es un nivel también muy importante porque se ocupa estar ahí para poder interpretar las normas. ¿Qué significan? ¿Por qué son importantes? Para poner ejemplos, uno desearía que los jueces y las jueces de la República, que los señores y señoras diputados y diputadas, por lo menos estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque son las personas que les toca hacer e interpretar las normas. Y luego está la etapa 6, que es de principios éticos universales. Estamos hablando de personas que conocen cuáles son esos principios: solidaridad, justicia,
qué sé yo, compromiso, respeto, póngale ahí para arriba. Se han comprometido con ellos y tratan de ponerlos en práctica siempre. ¿Sí? Y decir que uno es o trata de ser justo, solidario, siempre, no es cualquier cosa. Colbert creía que solo un 3% de la población llegaba a la quinta y sexta etapa, un 3%. Y él creía que la mayoría de nosotros nos quedamos entre la 3 y la 4, por eso lo llamaba a esa etapa, a ese nivel convencional, más o menos el nivel común donde todos nos quedamos entre aparentar y cumplir las normas. Algunos estudios nos hacen creer que Colbert estaba equivocado. ¿En qué sentido? En que la mayoría de nosotros, por lo menos en nuestro país, tal vez no estemos en la 3 y la 4, sino que no hemos pasado de la 1 y la 2. Ahorita les cuento algunos ejemplos de por qué estoy diciendo estas afirmaciones y ustedes lo podrán constatar con su experiencia. Bueno, ese es el modelo de cómo funciona el desarrollo moral, las diferentes etapas por las que vamos pasando. Déjenme enseñarles algunos letreros que podrán haber visto ustedes en su día a día, porque resulta, curiosamente, en la calle nos hablan. Cuando usted entra a algún lugar y ve letreros, usted se puede ver e interpretar en cuál de las etapas le están hablando y eso le dice qué clase de personas creen que llegan ahí. Este es un letrero de parque de diversiones, actualmente cerrado como todo el país, pero ojo que interesante, dice, en caso de que usted se cole en la fila, podrá ser retirado de parque de diversiones, o sea, una consecuencia negativa. Si usted se mete en la fila, lo sacan. Eso dice el letrero, que lo hagan es otra historia. De las cosas curiosas es que este letrero no está dirigido a los niños, sino a los padres de sus niños. Es un letrero en la etapa 1 del desarrollo moral, o sea, consecuencias negativas. Este es un letrero de autobús sobre asientos preferenciales y si lo ven, señor usuario, estos asientos son de uso preferencial para esta población y abajo dice, por favor, no comprometa al chofer. Aquí no le están diciendo que lo van a castigar a usted, están diciendo que el que se va a meter en problemas es el chofer. Es decir, es un letrero escrito en la segunda etapa del desarrollo moral, bajo el supuesto de que la persona no va a querer causarle daño a un tercero. Otro ejemplo, este me gusta mucho. Te ganaste un 100 en aseo. Estamos hablando de apariencias, como cuando le ponen los chiquitos la estrellita en la frente porque se portaron bien. Ahora, pongo este ejemplo. Me imagino que han ido a restaurantes de comida rápida, no voy a decir marcas por ahora, aunque ahí hay una, pero digamos que usted llega y normalmente es de las personas que se comen y dejan la bandeja tirada en la mesa. Un día usted se va con un amigo y al terminar de comer, el amigo agarra su bandeja, la recoge y la deposita en el lugar dispuesto para ellas. ¿Qué hace usted? Pues la mayoría de las personas lo que hace es levantarse y recoger la bandeja. De ordinario no lo hacen, pero como el amigo lo hizo, lo tengo que hacer porque si no proyecto una mala imagen. ¿Lo ven? En un momento así estamos actuando en la tercera etapa. Aquí tienen otra, un parqueo exclusivo según la ley 7600. ¿Qué te están diciendo aquí? La ley prohíbe parquearse acá a menos de que usted tenga una discapacidad. No te están diciendo cuál es la multa. Están diciendo que la ley lo prohíbe. Así que es un letrero escrito en la cuarta etapa pensando en gente que responde a la ley simplemente porque a la ley hay que hacerle caso y yo no necesito que me castiguen, que me vigilen para cumplirlas. Y el último letrero, bueno, son dos letreros, baje las bolsas del carro, reutilizar es una decisión suya, la protección del ambiente es responsabilidad de todos. Aquí no te están hablando de castigos, no te están hablando de leyes, no te están hablando de sanciones, están acudiendo a su propia conciencia. No podría decirle si es 5 o 6, pero sí estamos hablando de un tema de principios. Que es curioso porque si ustedes lo ven, la legislación va avanzando hacia que sea legal el tema, o ilegal el tema de usar plásticos, productos contaminantes, bajo una lógica de que no lo estamos logrando por conciencia, sino que ocupamos una imposición para cumplir cosas tan básicas como cuidar el ambiente. Lo digo ahí para que lo vayan analizando. Y voy a ver un ejemplo visto desde cada etapa, porque como les decía, una persona puede actuar de la misma forma en las diferentes etapas. Tengo diferentes ejemplos y tengo respuestas para sí y no, pero vamos a ver solo respuestas en este caso para el no lo hago. Entonces, aquí está el ejemplo. Mariana se dirige a Levi's. Levi's es un centro de salud, por aquello de los que no los conozcan, para sacar una cita para su hijo de 5 años que está muy enfermo del día anterior. Al llegar se da cuenta de que ya hay mucha gente en la fila, pero cerca de la entrada ve a una muy buena amiga suya. Si usted fuera Mariana, se colaría. Aquí ustedes pueden ir planteándose sus historias, si alguna vez se han colado en la fila y por qué lo hicieron. Entonces, aquí están algunos ejemplos. Ya. Desde la etapa 1, que son las consecuencias para mí.
Una persona podría decir que sí se cola en la fila, básicamente porque no hay castigos para colarse. La gente podrá gritar lo que quiera, la gente podrá sentirse mal, pero no es como que lo vayan a meter a la cárcel. O sea, si no hay consecuencias, me meto. Cuando uno valora consecuencias para otras personas, el juicio se vuelve un poco más complejo. Por ejemplo, Mariana podría decir que ella sabe que todos los días en ese Vice reparten 20 fichas, pero solo hay 13 personas en la fila. El hecho de que ella se meta en la fila no le va a quitar el campo a nadie. A ella la van a atender primero, pero todas las personas van a ser atendidas. Ella valoraría que no está causando ningún daño. Es una lógica que usamos mucho, por ejemplo, en conciertos, en partidos de fútbol, donde las entradas son numeradas. Usted se mete en la fila, pasa menos tiempo de pie, pero no le causa un daño a la otra persona porque ya tiene su asiento asegurado. Tercera, acuérdense que son las apariencias. Eso es cuando usted no se mete en la fila porque qué vergüenza. Y usted sabe que me vean y que me chiflen y ojalá haya algún conocido. No, qué vergüenza. Pero como su amiga es la que está ahí, ella nada más llega y le dice, ay, muchas gracias por cuidarme el campo. No van a pensar mal de mí. ¿Por qué? Porque me estaban cuidando el campo. Si usted ocupa dar excusas para que las demás personas no piensen de usted en ese momento, no piensen mal de usted, en ese momento está pensando en la etapa 3. 4 es la ley. Las filas existen para mantener el orden. Sin embargo, eso no está en ninguna norma establecida, por lo menos en este ejemplo, por lo tanto, no estaría violentando ninguna norma si lo hago. Pero, quinta etapa, uno sabe que aunque no esté escrito en blanco y negro, la lógica de las filas es que quien llegue primero lo atiendan primero. Aún así, hay casos donde está socialmente aceptado que una persona se meta en la fila. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si llegara un niño, Mariana con niño, en medio ataque de asma, yo no me imagino a la gente diciéndole, por favor, vaya atrás de la fila, sino que posiblemente insistan en que se le atienda por primero que los demás. Uno sabe, por ejemplo, que en los supermercados hay filas especiales o derecho para personas adultas mayores, para mujeres embarazadas. O sea, socialmente se establecen excepciones a la regla. Y en el caso de principios universales, básicamente, si Mariana cree que ese chiquillo se le está muriendo, no hay fila que valga. En una situación de vida o muerte, en una situación donde la vida humana está en juego, las otras reglas para uno mismo quedan en segundo plano. Yo siempre me imagino como que uno vaya conduciendo el carro con una persona herida a la par y de pronto se encuentra un semáforo en rojo y uno se detiene y no viene ningún auto, pero usted sigue ahí esperando porque está en rojo y usted le dice a su amigo, mira, qué pena, te vas a morir, pero es que la luz está en roja, no puedo pasar. O sea, en ese momento usted se fija que no hay ningún vehículo y pasa. O sea, la luz es un segundo, pasa a un segundo plano. Entonces, como ven, uno puede decir sí y también no desde cualquiera de las etapas. Al derecho le importa muchísimo lo que usted hace, pero a la ética lo que más le interesa es por qué. Bien, continúo por acá. Ahora sí, llegamos a Costa Rica. Voy a dar algunos ejemplos país. Primero uno de una situación ordinaria y después vamos a hablar de el ambiente que estamos teniendo hoy día. Esta es una de mis favoritas fotos porque es muy ilustrativa. Todo el mundo ha visto ejemplos así. Ahí tenemos un espacio, bueno, 3 espacios para personas con discapacidad que están claramente demarcados. Y ahí ven los diferentes estadios del desarrollo moral con unas pistas de cosas en lo que uno podría preguntarse para analizar qué es lo que está pasando. Imagínense una persona que se aparca ahí sin necesitarlo. No estoy hablando de una persona con discapacidad. Estoy hablando de una persona que no necesita el espacio y aún así llega y coloca su auto ahí. La etapa 6 nos habla de principios éticos universales. Una persona que hace eso sin necesitarlo está pensando en la solidaridad, está pensando en el respeto, está pensando en la justicia. La verdad es que no. La etapa 5 nos habla del espíritu de la norma, o sea, comprender por qué se hizo una ley que reserva estos espacios, que como bien sabemos, es pensando en que personas con una dificultad motora tengan mayor posibilidad de encontrar un espacio y que esté más cerca de la entrada para hacer un equilibrio en el acceso a los servicios. Una persona que se aparque ahí sin necesitarlo piensa en eso, tampoco. 4, piensa en cumplir las normas. Evidentemente no, está claramente demarcado, señal vertical, señal horizontal y hasta un cono. Que el cono lo ponemos básicamente porque sabemos que hay personas que igual se van a aparcar aunque no lo ocupen. No está pensando en cumplir las normas. Voy con la tercera, apariencias. Una persona que se parque ahí sin necesitarlo y se baje caminando sin ningún problema, está pensando en qué van a pensar de ella, en qué van a decir, uy, mire, qué irresponsable. No, le da exactamente igual.
Tampoco estamos en la tercera etapa. Segunda, ¿está pensando en no perjudicar a alguien? Evidentemente no, porque alguien va a salir perjudicado. Una persona que realmente ocupe el espacio no lo va a encontrar disponible. ¿Qué nos dice la primera etapa? Pues básicamente, como lo ven ahí, la persona va a pensar en su propio beneficio. Una persona en la primera etapa va a parquearse ahí siempre que pueda y la única forma en que mueva el vehículo es porque debe venir el oficial de tránsito o a la grúa a llevarse el carro. En resumen, parquearse en lugares no autorizados sin necesidad es un ejemplo de la etapa 1 del desarrollo moral. ¿Qué tan frecuentemente vemos eso en nuestro país? Ahí se los dejo. Pero bueno, vamos a analizar el mundo del COVID, cómo estamos hoy día, y voy a compartir algunas noticias que todos hemos visto. ¿Recordarán esta? Había un albergue para personas con COVID que no tenían dónde quedarse y algunos vecinos pues básicamente prendieron fuego porque no querían que estas personas estuvieran ahí. Están pensando en la solidaridad, están pensando en la justicia. Están pensando, voy a la etapa 5, en el espíritu de la norma. O sea, ¿cuál es la idea de crear albergues? Bueno, que personas que no tienen una condición económica o la posibilidad de aislarse, de tener los recursos necesarios para no contaminar a otros, estén protegidas y disminuir la propagación del virus. ¿Está pensando en eso? Tampoco. Pero evidentemente tampoco está pensando en cumplir la norma, porque ahí lo tenemos. Está pensando en qué pensarán de ella. O sea, cuando usted sale a quemar algo públicamente, pues no le importa mucho lo que piensen de usted. ¿Está pensando en no perjudicar a alguien más? Pues evidentemente hay personas perjudicadas. ¿En qué está pensando? En su propio beneficio. Yo en mi comunidad no quiero gente enferma. Etapa 1. Otro ejemplo, fiestas, fin de semana, y han ido bajando los reportes. Si recuerdan, los primeros eran de miles, ¿verdad? Una persona que hace fiestas, y no voy a analizar cada una de las etapas porque yo creo que cada uno de ustedes puede hacerlo, pero ve lo más básico. ¿Está pensando en no causarle daño a otra persona? No, está pensando en su propio beneficio. Y de hecho, la única forma en que hemos detenido o hemos mermado las fiestas ilegales, legales no son, pero digamos las fiestas durante la pandemia que están prohibidas, es con fuerza policial. O sea, reprimendas, sanciones a las personas que las hacen. Otro ejemplo, para seguir ahondando en este tema. Cuando empezó esto, recordarán que los supermercados estaban vacíos. O sea, uno entiende que las personas quieren abastecerse, pero llevarse absolutamente todo sin dejar nada para nadie más es básicamente pensar en mí mismo, en las consecuencias para mí, o sea, yo tener lo que necesito sin importarme lo que le pase a la persona de la par, que al final se traduce en un daño para uno mismo, pero uno no se da cuenta. Seguimos en etapas 1. Hay miles de ejemplos, pero voy a dar solo uno más, porque yo creo que la idea queda bastante clara, que es el de decomiso de placas. Recordarán que cuando empezaron a aplicar restricción vehicular, teníamos una cantidad impresionante de personas que igual salían a la calle, hasta que empezaron a quitar placas. ¿Qué tenemos ahí? Una consecuencia directa para la persona que infringe la norma y solo así hemos logrado disminuir la cantidad de personas que circulan en la calle y respetando la restricción vehicular. Ni qué decir del tema de las personas que se les pide quedarse en la casa y violan la restricción. Solo cuando empiezan a ver las multas millonarias que eso implica, la gente lo piensa, algunos un poquito más. ¿Cuál es el problema con tener una sociedad que se desenvuelve en las etapas más básicas del desarrollo moral? Pues básicamente que usted, para que las consecuencias negativas funcionen, para que los castigos sean efectivos y la gente les haga caso, usted ocupa tres características. La primera es la gravedad, o sea, que la persona perciba que la consecuencia para ella es sumamente grave o por lo menos proporcional. ¿Se acordarán, para hablar del mundo antes del COVID, cuando hicieron las leyes de tránsito, la ley de tránsito más fuerte? O sea, una multa que era de 20,000 colones, de pronto pasó a 200,000 colones. ¿Cuál era la idea? Aumentar la gravedad. Pero no tocamos la inmediatez ni la probabilidad. Es decir, ¿qué tan inmediato le aplican a usted una infracción de tránsito? Cuando el oficial de tránsito le hace la infracción, usted no tiene que pagar inmediatamente. Usted puede apelar, usted puede dejar que prescriba, usted puede entrar a negociar con el oficial de tránsito. Cosa distinta sería si le dijera, son 200,000 colones de multa, aquí está el datáfono. Otra cosa sería, aunque usted lo pueda apelar, ya le tocaron el bolsillo. Y lo otro es la probabilidad.
Seamos sinceros y sinceras. ¿Qué tan probable es que hoy día a usted lo encuentre un policía en la calle? Para empezar, son poquitos. Y segundo, Waze nos dice exactamente dónde están. O sea, aumentar las multas, aumentar sentencias, aumentar condenas, no sirve absolutamente de nada si no tocamos las otras dos cosas. Por eso, ustedes ven que muchas veces dicen en la Asamblea Legislativa, no, vamos a aumentar las sentencias, la condena, ya no van a ser 20 años, sino que van a ser 25, van a ser 30, eso no sirve de nada. La gente va a seguir haciendo exactamente lo mismo si no ven inmediatez y probabilidad. Aterricemos al mundo del COVID. Aquí tenemos una encuesta, una de percepción de riesgo que hizo la UNED en abril. O sea, estos datos deben haber variado un poco, pero me sirve para lo que estamos hablando. El costarricense en este momento percibía un riesgo moderado de contagio, o sea, la gravedad. No, la verdad es que a mí posiblemente no me pase. Y luego estamos viendo el tema de probabilidad. Resulta, perdón, eso es probabilidad también, ahí está mal puesto. Luego está el tema de gravedad, lo puse al revés. Resulta que las personas consideran de 18 a 29 años y de 40 a 49 años que es más probable que le pase a terceras personas y no a ellos. Solo el grupo entre 30 y 39 años y 60 y 79 años pensaban como probable que ellos se enfermaran. Incluso el de 60 a 79 años creía que era probable que les pasara, que se enfermaran, pero el riesgo era moderado. Por eso la X está un poquito más disminuida. Esos datos evidentemente deben variar hoy día por lo que hemos visto, ¿verdad? La consecuencia que tiene esto a la mayor edad. Pero personas, a lo que hoy es que personas que están pensando en las consecuencias solo para sí mismas y no para terceras, lo que están pensando es, si yo me enfermo, ¿qué me pasa? No me importa qué le pasa al vecino, no me importa qué le pasa al adulto mayor, no me importa lo que pasa a otras personas. Y ese es un problema grave porque sabemos que personas jóvenes con buena salud posiblemente les dé síntomas muy leves o ni siquiera les dé y no pase a más. Y si a mí solo me importa lo que me pasa a mí mismo, entonces hago lo que sea. Porque las medidas para frenar la propagación del virus es normalmente pensando en alguien más, no pensando en mí. Bueno, esto me lleva a aterrizar esto no solo al país, sino a las organizaciones. Y conocerán la clásica ya historia de la danza y el martillo. ¿Cuándo tenemos danza? Cuando hay mayor desarrollo. Cuando son medidas que dependen de que la gente las cumpla por su propia convicción, porque evidentemente no podemos poner cámaras de seguridad, además de que sería indeseable, fuera de la casa de cada persona para ver si sale con mascarilla, para ver si sale en un día que tiene que trabajar o que va para el súper. O sea, no dependemos de controles, dependemos de la conciencia de la gente. Si la gente se porta bien, porta bien entre comillas, por su propia convicción, entonces podemos tener mayor confianza y mayor flexibilidad. Entre menor desarrollo, o sea, entre la gente necesite más control y más castigo para obedecer, pues más martillo vamos a tener. ¿Y cómo aplicamos esto en la organización? Bueno, si usted puede confiar en sus empleados y empleadas, usted puede confiar en sus compañeros y compañeras, usted los deja trabajando solitos. Pero si usted no confía en ellos, usted ocupa poner cámaras, usted ocupa poner controles de asistencia, usted ocupa poner informes de trabajo, usted ocupa poner evaluaciones de desempeño. Vean por dónde anda el país. Entre más controles, entre más vigilancia tenemos, básicamente lo que estamos diciendo es que las personas son incapaces de autogestionarse, lo que se vuelve complicadísimo en un contexto no solo de teletrabajo, sino en un contexto donde las personas tienen que vigilar su propio comportamiento básicamente para que no nos muramos. Hemos hecho muchos estudios para utilizar esto, pero siempre sale la pregunta de, bueno, ¿somos todos así o es una poca cantidad de gente? Porque efectivamente no son todas las personas las que se parquean en el lugar para discapacidad, no son todas las personas que andan sin mascarillas, pero hay bastantes. Ahora, ¿cuántas se ocupan? Por ejemplo, ¿cuántas personas ocupamos que respeten el horario en el trabajo para que controlen la asistencia? O sea, ¿cuánta gente ocupamos que llegue tarde, que no cumpla su horario para que decidan poner controles de asistencia? ¿Cuántas personas ocupamos que se inventen un carril imaginario en las presas para generar un colapso? ¿Cuántos hacen falta? ¿Y cuántas personas ocupamos que violen las medidas sanitarias para que se propague más el virus? Entre más haya, evidentemente va a ser peor, pero por una que haya, por dos que haya,
resulta que vamos, como dicen, pagando justos por pecadores. ¿Por qué? Porque una persona que viole medidas, que no respete los principios, las convenciones sociales, hace que sea insostenible el modelo social que se basa sobre todo en la confianza. Bueno, ¿cómo hacemos para medir esto? Los primeros estudios de desarrollo moral eran de casos, dilemas, como les decía, y habían investigadores e investigadoras que interpretaban lo que la persona decía y trataban de ubicarla, qué tan alto o bajo era su desarrollo moral. Y eso generó muchos problemas porque ustedes saben que depende solo del criterio experto, pues tiene sus dificultades. Poco a poco se han ido afinando y una de las mejores pruebas, por lo menos a mi criterio, y la que estamos usando ahora, es la de Georg Lind, alemán, que la empezó a desarrollar en el 77, la versión más reciente es del 2014, que es una prueba de competencia moral. Ya no usamos, o por lo menos él no usa el tema de desarrollo moral, sino que le llama competencia moral, pero utiliza los mismos postulados teóricos de Colbert para evaluar a las personas. ¿Cómo la hemos usado? Fácil, bueno, no es tan fácil. Es una prueba donde se le plantean a las personas dos casos, donde una persona toma una decisión y se dan diferentes argumentos defendiendo o, digamos, en contra de lo que hacen estas personas, y la persona que llena la encuesta tiene que evaluar qué tan de acuerdo o qué tan desacuerdo está, o sea, qué tan bueno o malo les parece ese argumento. Cada uno de estos argumentos está planteado en diferentes etapas del desarrollo moral. ¿Qué espera uno? Que personas con un desarrollo moral alto, pues evidentemente le den más valor, más peso a las etapas, pues de mayor desarrollo. Esta herramienta se ha utilizado en muchos países, hay estudios comparativos muy interesantes y la hemos estado aplicando desde 2014 aquí en Costa Rica en varias instituciones públicas. Yo quería traerles datos reales, no puedo compartir de ninguna organización propiamente, pero pedí colaboración de gente que posiblemente nos está escuchando, de una videoconferencia que tuvimos el miércoles pasado. 54 personas me hicieron el favor de llenar una encuesta para poder ver cómo se ven estos datos en la vida real. Estas personas son del Sistema Nacional de Ética y Valores y ahorita vemos sus resultados. ¿Qué es lo que mide esta prueba? Bueno, ya lo dije, qué importancia le damos a las diferentes etapas, si podemos ser imparciales y objetivos, ¿bajo qué lógica? Porque hay situaciones donde usted se compromete con uno de los dos bandos, o sea, usted va a pensar que lo que hizo la persona está bien o está mal. Así que también valoramos cómo piensa usted con respecto a los argumentos que da una persona que piense diferente a usted. Yo no espera que deberíamos ser capaces igual de darle mayor peso a los argumentos de mayor desarrollo moral, aunque la persona piense distinto a mí. Y luego, pues evidentemente, si somos capaces de ponernos en los zapatos de otra persona. Aquí están los resultados. Esto, a ver, tengamos claros que no son resultados extrapolables al país, es solo una muestra para explicar cómo funcionan este tipo de pruebas y ahora decirles cómo funcionan. Si ven este grupo de personas que nos ayudó, si ven la primera categoría soy yo, o sea, la primera etapa del desarrollo moral, la segunda dice otros, o sea, las consecuencias para otros, apariencia, ley, sociedad, principios. Esas son las 6 etapas del desarrollo moral. ¿Qué es lo que espera uno en una población sana? Y de hecho es lo que vemos en la mayoría que hemos aplicado en el país, que por lo menos comprendamos que hay argumentos mejores que los otros, o sea, una línea ascendente, y aquí la tenemos. Vemos cómo esta población puntúa más bajo los argumentos de desarrollo moral más bajo y más alto los más altos. Esta es básicamente la línea que uno quiere imprimir, enmarcar y guindar en la oficina, porque estamos entendiendo cómo funciona el desarrollo moral. O sea, sabemos que hay argumentos mejores que los otros. Por ejemplo, una persona que te diga que se metió a robar en una tienda porque quería un tele de última generación y otra que te diga que se metió a robar pan para alimentar a sus hijos, aunque uno siga en contra de robar, tiene que saber que la persona que robó por hambre tiene una mejor razón que la que robó por hobby. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos en esta prueba, valorar diferentes argumentos. Hasta ahí vamos muy bien. Lo que pasa es que después podemos disgregar, o sea, podemos valorar diferentes aspectos de esta muestra. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, lo que pasa cuando valoramos argumentos relacionados con la justicia. Y si ven, aquello que en un principio parecía tan claro, una línea ascendente, ya no lo es tanto. O sea, la línea ya empieza a tener cruces. Y del otro lado tenemos argumentos donde le tocamos el corazón a las personas. O sea, son temas
donde la gente se siente identificada con una situación crítica, alguna situación de salud, y vemos que la línea también se mueve, pero de una forma diferente. Por ejemplo, la apariencia, cuando estamos valorando la justicia de los actos, le damos mucha importancia a la apariencia, o sea, cómo se ve. O sea, la apariencia es más importante incluso que la ley. Y estoy usando esto en este ejemplo, con esta población que me hizo el favor de llenarlo, pero es algo que he visto en muchas instituciones en el sector público. Es un comportamiento reiterativo. La apariencia es más importante en muchos casos que la ley. O sea, importa más el parecer que el ser. Pero cuando nos toca en el corazón, resulta que la apariencia importa menos. Esto es como cuando a usted le dicen, está bien brincarse un alto. Y usted dice, no, jamás está mal, pero yo te vi brincarte el alto. Ah, pero es que yo tengo razón para hacerlo. Es decir, aplicamos criterios, argumentos distintos cuando me siento vinculado. Esto es un prejuicio, son subjetividades y son temas que uno necesita abordar. En una organización, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Evaluamos a muchas personas y podemos hacer cruces por departamento, unidad, por tiempo de estar en la organización, por edad, por, ¿qué no he dicho? Por tipo de eh, área geográfica, qué sé yo. Hacemos diferentes cruces y así podemos determinar que de pronto es más importante una población que otra o más prioritaria de atención. Atención vigilándola, no necesariamente, pues puede ser el caso, pero sí atención en el tema de darle más capacitación, generar una cultura distinta. Y finalmente, ¿qué nos permite la prueba? Nos da una escala. Una escala que no nos gusta mucho ser medidos, pero nos ayuda también a comparar poblaciones. Ahora, esto no es una escala lineal, es una escala exponencial, que creo que es un término con el que ya estamos familiarizándonos mucho, nos guste o no. O sea, no estamos esperando un 70 para decir que ganamos el curso. Resulta que de un 1 a un 9 nos quedamos. Pero con un 10, usted ya está en la etapa media. O sea, de 10 a 29, usted pasó el curso. O sea, con un 10. Y luego, con un 30, usted está en la etapa, digamos, tiene una competencia moral alta. O sea, si fuera la escuela, usted saldría el 15 de septiembre desfilando en el cuadro de honor con un 30. ¿De acuerdo? Para que veamos que no, los números no se mueven así. Pues en esta muestra que me hicieron el favor, obtuvimos un valor de 11.3. O sea, pasamos el examen, pero como dicen por ahí, dejando en el alambre lo que corresponde. Se pasa el curso, se pasa con bajo, pero estamos en la media. Ahora, también podemos ver proporción, porque aunque hayamos pasado el curso, un 55% de las personas se quedaron. O sea, un 55% sacaron menos de 10. He evaluado instituciones donde salen mejor y otras donde salen peor. ¿De acuerdo? O sea, esto es para que veamos cómo está la cosa. Y si ven alto, tenemos un 2%. Recuerden que Colbert creía que un 3% de la población estaba en las etapas más altas. Pues bueno, aunque no hay una correlación en las etapas, sí hemos mantenido en las diferentes muestras que hemos hecho alrededor de un 3% de personas que puntúan en alto. Esta es la gente que resiste a todo. Esa es la gente que no importa la cultura nacional, no importa la hora tica, no importa lo que haga mi jefe, se va a mantener firme pese a todo. Pero uno sabe que no mucha gente va a llegar ahí. Uno lo que espera es que la mayoría de las personas estén en la media. Y entre más grande sea la media, más ejemplo hay para que otras personas hagan lo mismo. ¿Cómo anda el país? Esto no lo hemos aplicado a una muestra nacional, pero ya puedo llevar unas 3.000 personas evaluadas en todo el país, en diferentes instituciones, y les cuento que el rango anda por ahí, entre 8.5 y 13.5. Eso no quiere decir que haya personas que no estén altas. O sea, yo he evaluado personas que tienen 30, tienen 40, tienen 50, hasta 70, pero personas. Como instituciones, en promedio, por ahí andamos. Es un país que anda más o menos en la línea para decir nos quedamos y vamos pasando. Ahora, en un mundo ideal, según Georg Lind, que es el que creó esto, uno necesita por lo menos sacarse un 20 para decir que está bien, que tiene una conciencia, una competencia moral suficiente. Un 20 es la meta para sacarnos como país. Hay trabajo que hacer. Ahora, la pregunta que viene es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Porque evidentemente esto lo que nos dice es que sí hay que tener controles,
Si bien una competencia moral baja no es sinónimo de corrupción, que eso es importante aclararlo, ¿verdad? No es porque salir bajos en una prueba dice que somos corruptos, es solo un factor de vulnerabilidad, que es un tema que ya conocemos. O sea, la imposibilidad de distinguir buenos argumentos de malos nos hace tomar decisiones con malos argumentos. Así que es un factor de vulnerabilidad. ¿Qué podemos hacer? Y ya con esto voy cerrando. Mis recomendaciones, por si usted quiere mejorar su desarrollo moral. Vean lo que hemos descubierto en diferentes estudios. Primero, revise su propia conducta. O sea, cuando usted empieza a pensar, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué fue que no me robé las cosas? Si fue porque vi la cámara, mira, tomé esta decisión en la etapa 1. Uno empieza a darse cuenta de qué es lo que tiene en la cabeza. Y a partir de ahí empieza a tomar mejores decisiones si uno quiere. Resulta que la formación ética, no me lo van a creer, pero sirve para algo. Ahora, con formación ética no digo que usted sepa las leyes, ni el reglamento contra la corrupción, no, estoy hablando de formación ética, o sea, saber cómo tomar decisiones, qué está haciendo usted con su vida, cómo dirige lo que usted hace, cuáles son sus prioridades, cuáles valores cree. Este tipo de formación nos ha demostrado que a lo largo del tiempo aumenta la competencia moral de las personas. Otra cosa que sirve, leer. Ahora, no estoy hablando de leer el periódico del día, ni leer la noticia que salió en Facebook o en Twitter, no. Estoy hablando de leer novela, cuento y biografía, o sea, historias. Resulta que las narraciones te permiten meterte en la cabeza del personaje y aprender con él. O sea, lo que sufre el personaje, usted lo sufre, y lo que aprende, usted lo aprende. Leer nos permite aprender por cabeza ajena. Por eso es importantísimo escoger bien lo que uno lee. ¿De acuerdo? Hay cosas que usted puede leer por entretenimiento, pero busque también lecturas que le formen como persona. Ahora, si no le gusta leer, siempre tenemos Netflix, siempre tenemos cine, porque resulta que las películas y las series también son narraciones, son secuencias narrativas. No estimulan la imaginación tanto como la lectura, pero si usted se identifica con un personaje, pues evidentemente también puede sufrir, alegrarse y aprender con él o con ella. Por eso también es importante escoger buenas series y buenas películas. Habrá algunas de entretenimiento puro, está bien, podemos seguir viendo todas las de miedo, las que usted quiera, pero busque también eh, historias que le ayuden a crecer o por lo menos trate de sacarle un aprendizaje positivo a lo que está viendo. Una espiritualidad sana. No hemos hecho estudios nosotros en el sistema de ética y valores sobre religión, porque evidentemente es un tema de máximos, pero sí hay estudios en otros países y son estudios contradictorios, porque a veces más bien aumentan y otras veces disminuyen. La conclusión a lo que hemos llegado es que no depende de su religión o no tenerla, sino depende de cómo vive usted su espiritualidad. O sea, vivir criticando a los demás, creyéndose superior y condenándolos al infierno no te ayuda. Pero construir comunidad, ayudar a otras personas, pues sí te ayuda a subir tu competencia moral. O sea, no es sus creencias en sí, sino cómo las viva. Luego está el tema del arte. Resulta que por medio del arte, y aquí puede ser danza, teatro, pintura, dibujo, lo que usted quiera, uno aprende orden, proporción y armonía. Y lo que usted aprende a la hora de hacer arte lo termina implementando en otras facetas de su vida, porque somos seres integrales. Entonces usted empieza a hacer un dibujo y usted se da cuenta de que la cabeza tiene que tener una proporción con respecto a los brazos y el resto del cuerpo. Y usted termina teniendo una vida más proporcionada. ¿Por qué? Porque lo aplica, lo aprendido. Usted termina teniendo relaciones más armoniosas. O sea, las personas que practican arte puntúan mejor en las pruebas de competencia moral. Ahora usted me dice, yo es que a esta altura no voy a aprender piano, aunque nunca es tarde para aprender algo, pues por lo menos aprecie arte, ya comprender cómo funciona el arte, ir a escuchar buena música, ir a ver una buena danza y apreciarla como tal, pues también te va a hacer un efecto menor que practicarlo, pero igual te ayuda. Ahora, hay que escuchar para entender, no solo para rebatir. Y esto es importante porque lo veo en cualquier conversación de red social. Las personas sostienen su punto y nunca escuchan el de la otra parte. O sea, estamos siempre escuchando al otro para contradecirlo en lugar de entender su punto de vista. Y lo hemos visto con todas las discusiones, desde la fecundación in vitro, el aborto, matrimonio igualitario y ahora las medidas del COVID, que sí es o el salvar la vida o salvar el comercio. O sea, desde ambas posiciones siempre hay buenos argumentos y los hay malos. Pero nosotros nos casamos con una posición y rechazamos lo que piensa el otro de primera entrada, cuando hay que escuchar para entender, porque en ambos bandos hay gente que tiene buenos y hay gente que no tiene argumentos del todo.
Y para un debate de altura, para llegar a acuerdos, ocupamos buenos argumentos. No solo darlos, sino escucharlos. Luego, estudia algo distinto. Hay un fenómeno que no es el de ahora, que se llama deformación profesional. Cuando usted estudia una carrera, termina viendo el mundo a partir de su carrera. El abogado empieza a ver el mundo a través del derecho, el arquitecto empieza a ver la estructura de donde vaya, el psicólogo empieza a analizar la conducta de la gente. Es casi inevitable de estar siempre en esto. ¿Cómo evitamos ser como caballos de tiro, ¿verdad? Con las barreras en los ojos? Estudie cosas distintas. No le estoy diciendo que lleve una segunda carrera, si lo puede hacer genial, pero por lo menos lleve tutoriales de YouTube. O sea, interésese por algo distinto que le enseñe a ver el mundo desde otra posición, y eso también le ayuda a tomar mejores decisiones. Compartir con otras personas, y a esto nos estamos acercando. De hecho, las últimas dos, compartir con otras personas y preocuparse por alguien además de usted a la situación actual. Hemos visto que participar en proyectos sociales, ojo, no estoy diciendo dar plata para una buena causa, porque cuando usted da plata no está haciendo nada. Bueno, está haciendo algo, pero usted no se vincula. Pero cuando usted va al hogar de adultos mayores, cuando usted va a ayudar a las personas que están en la calle, cuando usted va a ayudar a los scouts, resulta que usted se vincula, usted se vuelve una persona empática y usted aprende que usted no es el centro del universo. Las personas que participan en proyectos sociales puntúan mejor. Ahora, aclaro, tienen que ser proyectos diferentes a lo que usted hace en el día a día. Por ejemplo, si usted trabaja, que mi trabajo pasa en un despacho que atiende violencia doméstica, en su tiempo libre no vaya a atender violencia doméstica. Va a ser una actividad diferente que le permita ampliar su visión de mundo. ¿Ok? Y yo sé que ahora cuesta mucho. Mucha gente está encerrada en la casa, no puede ir a ayudar a nadie más. O igual hay gente que no tiene tiempo o no le gusta de ordinario. Pues bien, resulta que tener relaciones sanas con sus seres cercanos también mejora el desarrollo moral. O sea, tener relaciones sanas con su propia familia, con sus propios cercanos, también le ayuda a tener defensas altas ante la realidad de su organización o de su país. O sea, si ven todo, en resumen les estoy diciendo, tengan una vida. Entre más integral sea la vida que tengamos, mayores herramientas vamos a tener para enfrentarnos y para crecer moralmente. Voy a cerrar con algunas recomendaciones, porque muchas veces me han dicho que les dé ideas de, de cómo, profundizar en el tema. Y aquí tengo algunos ejemplos de libros, por si alguien quiere leer. Dan Ariely es un investigador importante que tiene libros muy interesantes. Estos los pueden conseguir acá en Costa Rica. Ese es como el clásico, que en inglés es más o menos la verdad, la honesta verdad sobre la deshonestidad, pero lo conseguimos en español bajo ese nombre, que tiene muchos experimentos sociales interesantes. Luego está este de psicología y conciencia moral, que toca estos temas de desarrollo moral y cómo la vivimos. Hay una serie maravillosa de ética para las profesiones. Pongo este de Emilio Martínez, que es para ética para profesores, pensando que estamos en el contexto de la UNED, pero es un libro muy claro. Emilio ha venido aquí a Costa Rica, que nos habla de la básica, de las cosas básicas para entender qué es ética y qué no lo es. Tenemos a Adela Cortina, ya creo que es referencia para muchos de nosotros. Tiene muchísimas obras, esta es de las más nuevas, que ya se enfoca a temas ya neuro, de que ahora todo es neuro algo, pues también hay neuroética y neuropolítica. Y el último es los cuadernos de ética judicial. En el número 9 hay un articulito mío chico que habla sobre un modelo de desarrollo moral más simple, de 3 etapas, por si alguien quiere empezar con algo más liviano del tema, pues ahí lo puede encontrar. Y para los que no les gusta leer, como les decía, pues hay mucho que ver. Ahí les va a quedar la presentación que les van a compartir con algunos vínculos, algunas conferencias interesantes. Dan Ariely ya les dije que es el de la honesta verdad sobre la deshonestidad. Paul Bloom es el que hacía los experimentos con niños, los niños que escogían el personaje que ayudaba y el que no, para que lo conozcan. Adela conocida, Emilio ya lo referí, sobre ética en la educación, y un par de videos míos, porque también hay que poner algo de uno, como dicen. Aquí les pongo nada más la nota, ¿verdad? Porque como estamos hablando de moral y ética, pues cada filmina tenía la referencia a la fuente, y también pues las imágenes tienen derecho a propiedad, ahí está de donde le saqué. Y para cerrar, yo creo que llegamos ya al espacio para las preguntas que tengan ustedes a bien hacer. Y tengo entendido que ya me han estado pasando algunas. Entonces vamos a salir de la presentación para empezar a escucharlos. Dice, la primera, ¿qué papel juega la familia y la educación formal en el desarrollo moral de las personas? ¿Y por qué
cuesta tanto fomentar el desarrollo moral en los ciudadanos en los países en los vías de desarrollo? A ver, la familia creo que es un ejemplo que he dado muchas veces. Sí es importante, pero no lo es todo. Usted puede tener una muy buena formación en su familia, pero después sale a la calle, a los países en vías de desarrollo. Entonces sus papás se preocuparon mucho para inculcarle valores, pues usted llega a al colegio, a la universidad, donde usted ve que la persona que inventa el tercer carril, que la persona que hace trampa en el examen le va bien, y usted dice, bueno, hey, tonto yo, más o menos, es como el resumen. Hay muchas malas influencias. O sea, la educación en el hogar es básica, pero después salimos a la calle donde ya dependemos de las decisiones que tomamos nosotros. Igual, si usted tiene una muy mala educación moral en su casa, si podemos llamarlo así, eso tampoco quiere decir que usted esté condenado. Usted puede aprenderlo de adulto, pero como siempre digo, es como aprender un segundo idioma. Si usted le enseñan a hablar un segundo idioma desde pequeño, es mucho más fácil aprenderlo, pero si lo deja practicar de adulto, se oxida. Si usted no le enseñaron un segundo idioma de pequeño, usted lo puede aprender de adulto. Va a ser más difícil, pero lo puede aprender. ¿Por qué nos cuesta tanto en países en vía de desarrollo? Básicamente porque no tenemos buenos ejemplos. La mayoría de los ejemplos que tenemos son de que el que hace trampa le va bien. ¿Cómo podemos solucionar esto? Domingo García Marzá decía que lo que ocupamos son espacios donde donde podamos ser éticos. Usted no puede cambiar el país, por lo menos no de un día para otro, pero sí puede cambiar su oficina. Los espacios pequeños, usted permite que en su organización se premie, se reconozca el esfuerzo, hacer las cosas bien, pues va generando cultura por lo menos en su organización. Si las personas que hacen lo correcto en su organización son sancionadas, entonces está generando otra cosa. Hay que empezar por los espacios pequeños y de ahí vamos construyendo a lo grande. ¿Cómo desde nuestras instituciones podemos contribuir al desarrollo moral del personal? Bueno, ahí les dije un ejemplo. Como les dije, en el Poder Judicial estamos haciendo estos estudios para priorizar lugares. La formación ética funciona. Hemos visto que me hubiera gustado enseñarles gráficos, pero no puedo, ¿verdad? Entre más capacitación o formación en ética reciben las personas, mejor puntúan, o sea, mejor les va el desarrollo moral. Ahora, sabemos que es dificilísimo sacar a las personas capacitación todos los meses, ¿verdad? No se puede. Para eso usamos en el sistema campañas de comunicación, es decir, no solo les damos un taller, una charla, sino que cada cierto tiempo les damos alguna campaña que les haga recordar eso que estamos ahí. La formación funciona como vacunas y las campañas de comunicación son como refuerzos, porque la ética funciona lamentablemente de esa forma en estos ambientes. Usted necesita dosis, refuerzos constantemente para mantener sus defensas altas. No hay quite. Por lo menos mientras la cultura no sea favorable a un desarrollo moral alto, usted ocupa estar inyectándole vitaminas a la gente cada cierto tiempo. Las cosas que les dije funcionan también. Lo que pasa, el arte, la música, la literatura, todo esto funciona. Pero yo sé que cuesta mucho que las organizaciones inviertan, sobre todo ahora, donde están recortando presupuesto básicamente de todo lo que no sea esencial, que se inviertan espacios para que la gente practique un arte. Pero si ustedes tuvieran la posibilidad de que se creen o se permitan grupos de arte, grupos de lectura, de estudio en las organizaciones, o sea, ampliarle el panorama de vida, que la gente participe en proyectos de bienestar social, eso te va a ayudar a fortalecer el desarrollo moral de las personas que trabajan. No es más ético pensar en no perjudicar que seguir ciegamente una norma. Eso es una muy buena pregunta. A ver, lo que quiere decir es que vamos superando etapas, ¿de acuerdo? Una persona que cumple la norma también piensa en no dañar al demás, no es que solo se basa en la norma, ¿de acuerdo? O sea, quien está en la etapa 5, pues también mantiene el aprendizaje de la etapa 2, ¿sí? Y entran a veces en ese juego de decir, bueno, a veces la norma se contrapone a lo que me dice que no daña a las personas y en donde inician los dilemas éticos. Pero sí, efectivamente, ocupamos, a ver, alcanzar una etapa no quiere decir que se olviden las otras, más bien significa que se van aumentando las capacidades. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la construcción del desarrollo moral de las personas? Importantísimo. Vean, voy a poner el ejemplo del cigarro. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a ver, cuando aprobaron la ley contra el fumado en el país, la gente dejó de fumar. Bueno, hay gente que sigue fumando, pero uno esperaba que la gente no obedeciera la ley y sin embargo, de un momento a otro, tenemos que espacios donde la gente no fuma como los bares, como los centros comerciales. ¿Eso es porque aprobaron la ley? No. Eso es porque desde los 60 empezaron las campañas de comunicación diciéndote que fumar te mata.
Y la gente tenía eso ya en la cabeza. Igual hay gente que fuma, pero una gran mayoría tiene por lo menos esa conciencia de que no está bien. Y eso es también una mala noticia. No es porque una vez salió publicado un medio, sino que es un esfuerzo constante. O sea, aumentar el desarrollo moral de una población es un esfuerzo de años, si no de décadas. Pero se puede hacer, y el otro ejemplo es el del reciclaje, como ustedes saben, ¿verdad? Los chicos más jóvenes, desde pequeños, les metemos en la cabeza el tema del cuidado del ambiente y al final son ellos y ellas los que nos dicen a nosotros cómo hacer las cosas. Los medios también te dicen qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, la sección deportiva. Si la sección deportiva es de quién ganó el partido cometiendo faltas, le está enseñando a la sociedad de que así es. Pero si más bien hacemos énfasis en el que jugó bien, en el que respetó al otro, le está enseñando a la sociedad de que eso es lo bueno. O sea, el ejemplo que ponen los medios sociales es una pauta de lo que podemos o no podemos hacer. ¿Cómo lograr en los entornos laborales promover el desarrollo moral sabiendo la diversidad de personas que integran las organizaciones? Bueno, ya les dije algunas opciones. Hay que buscar intereses. Yo sé, les decía que el arte, no todo el mundo va a querer ir a tocar piano o aprender a cantar, pero de pronto podemos proveer diferentes formas. Las empresas privadas tienen mucho trabajo en esto con lo que es responsabilidad social. Claro, hay algunas muy mal entendidas, pero algunos tienen proyectos de responsabilidad social. En la medida en que yo entiendo que a través de mi organización colaboro con la sociedad en la que estoy, pues también fomenta no solo el compromiso hacia la empresa, sino mi desarrollo moral. Según Carol Gilligan, el desarrollo moral de la mujer es distinto al desarrollo moral de los varones. ¿Qué considera usted sobre esta tesis? Qué bonito, no esperaba que me hicieran esta pregunta. Vean, Carol Gilligan trabajó con Colbert y en los primeros estudios de Colbert, o sea, estamos hablando de los años 60, pero no fue ayer, fue en los 60, les decía que eran estudios donde el entrevistador interpretaba el desarrollo moral de las personas y curiosamente las mujeres empezaron a puntuar peor que los hombres. Pero después nos dimos cuenta de que el error era en el entrevistador. ¿Qué fue lo que dijo Carol Gilligan? Carol Gilligan dijo, claro, la teoría de Colbert se basa en la justicia y a las mujeres nos interesan otras cosas, como cuidar a los demás. Ojo que hay un estereotipo de género en la teoría de Gilligan, ¿verdad? Porque eso quiere decir que los hombres pueden ser muy buenos jueces, pero malos médicos, y las mujeres pueden ser muy buenas médicas, pero muy malos jueces, y no es así. Hoy día sabemos que tiene que haber un equilibrio. ¿Qué fue lo que falló Colbert y que no supo leer Gilligan, que ya después se corrigieron en ambas teorías? Primero, que los investigadores estaban equivocados, porque llegaba y le decían a alguien el dilema de Haynes que les decía. Le preguntaban, hombre, ¿usted quería? ¿Se roba la medicina? Yo me la robo. Sí, ¿por qué? Porque la vida de ella es muy importante. Ok, le preguntaban a una mujer, ¿y usted qué haría? Mira, es que yo buscaría una tercera opción. Los investigadores se quedaban viendo como para el ciprés y no entiendo. Y le evaluaban bajo, cuando más bien esta mujer te está dando una respuesta incluso mayor porque ella no quería ni robar ni dejar que alguien muriera. Por eso las pruebas de hoy día se basan tanto en justicia como en cuidado. ¿Por qué? Porque un ser humano integral tiene que preocuparse no solo por la justicia, sino por los demás. Ocupamos un equilibrio entre ambas cosas. Y las pruebas no las califica una persona según lo que vos decís, sino que vos mismo, vos misma evalúas argumentos que dan terceros, lo que hace que las pruebas hoy día sean más objetivas. En resumen, hoy día hay conciliación entre ambas posiciones, la de Colbert y la de Gilligan. La prueba de competencia moral de George Gint nos la pueden facilitar o dónde se podría obtener. Vean, ahí en la presentación, cuando habla de Lint, viene la dirección de la Universidad de Constance. Pueden hablar con él. Es un señor ya con todos sus años, pero que tiene mucha apertura. Yo no se las doy directamente porque tuve que pedir permiso para usarla. Y tuve que desarrollar una base de datos con el material que me envió y demás. Entonces pueden hablar directamente con él para hacerlo. De todas maneras, pueden hablar conmigo eventualmente si quieren hacer algún sondeo en la organización. Ya para evaluar toda la institución, pues no, pero algunos sondeos hemos hecho en algunas instituciones que han querido para ver cómo andamos. Eh, Cosas interesantes con Lind es que él trabaja en la Universidad de Constance y tiene un taller sobre dilemas éticos, por decirlo así, que ha sido muy útil. Ha permitido que las personas aumenten de 5 a 10 puntos en el desarrollo moral con una sola sesión. Queríamos traerlo acá con la UNED y entonces vino la pandemia y no se pudo, pero está la posibilidad de que él venga algún día y evidentemente si se logra hacer, aunque sea virtual, porque está la posibilidad, pues lo vamos a compartir también con el sistema. ¿Quién determina a su juicio
y en las instituciones públicas la moralidad que debe aplicarse. Esta pregunta no la entiendo muy bien. Vamos a ver. Voy diciendo algunas cosas a ver si le aterrizo a la persona y si no, que me plantee la pregunta de nuevo. Toda organización nace para cumplir un fin social, por lo menos en el caso de las públicas. Por ejemplo, uno sabe que el Ministerio de Educación tiene una razón educativa, el Poder Judicial, el tema de la justicia, el IMAS, la promoción del desarrollo social. Entonces ese debería ser el norte de toda organización. Ahora, una cosa es lo que dicen las normas y otra cosa es lo que diga la persona que está ahí de turno, que no debería cambiar el norte de la organización. La moralidad, al final de cuentas, hay una eh, en el papel y otra en la realidad. Uno sabe que aunque promueva un código de ética y algunos valores, la práctica puede ser distinta. Y eso depende mucho de los constructos básicos. O sea, ¿qué es lo que se aprecia acá como bueno o malo? Por ejemplo, denunciar actos de corrupción en una empresa puede verse como algo malo, pero eso depende de lo que vayamos alimentando como permitido o no permitido. Les decía que Domingo García lo plantea así. Si uno construye espacios donde se permita ser ético, eso va generando un cambio de clima organizacional. Muchas veces culpamos a las jefaturas, ¿verdad? Evidentemente las jefaturas tienen que dar ejemplo, pero en desarrollo moral alto, usted no depende de que su jefe llegue a tiempo para usted hacerlo, no depende de que su jefe no lo haga para que usted lo haga. O sea, también la gente que está en los niveles, en los otros niveles que no son jefaturas o en los altos superiores, desempeñan un papel importante para el desarrollo. Aquí dice, se refiere a que hasta la mafia tiene su propio concepto de lo que es moral y no. Vean, eso fue tema, en la conferencia anterior hablamos de eso. Para que algo sea moral, iba por otro lado la pregunta, para que algo sea ético, acuérdense que la moral es la parte práctica y la ética es el estudio sobre la moral, para usar el término más divulgado. Para que una decisión sea ética tiene que tener varios conceptos, varias componentes. Uno es la libertad. O sea, si usted lo obligan, si usted le pone una pistola y abre la caja fuerte, usted no está siendo inmoral porque usted lo están obligando, ¿de acuerdo? O sea, usted tiene que tener libertad, tiene que tener voluntad, también tiene que tener razón, o sea, la capacidad de razonar. De lo que usted hace, usted lo piensa y tiene que tener responsabilidad. Y esa responsabilidad significa responder por mis actos. ¿Y ante qué tiene que responder usted? Dos cosas, su proyecto de vida y la sociedad. ¿De acuerdo? Así que un proyecto, por ejemplo, voy a vender drogas hasta hacerme millonario, uno sabe que va en contra de la sociedad, por lo tanto no es ético. O sea, el hecho de decir que en la mafia hay lealtad, ¿verdad? Uno sabe que la lealtad puede verse como un valor, como un principio, pero si esa lealtad va en contra de la sociedad, no es una lealtad que salga de la ética porque falta el componente social. Eso no quiere decir que todas las leyes son buenas, todas las leyes están bien hechas, pero hay mecanismos para plantear cambios en las normas, ¿de acuerdo? Uno sabe que uno puede irrespetar una norma y asumir consecuencias, ¿verdad? Y uno puede también plantear, activar los mecanismos institucionales que hay para que las normas cambien, tanto a nivel país como a nivel institucional. Así que en la mafia, por ejemplo, falta ese componente, porque se considera que importan solo algunos miembros dentro del grupo, no la sociedad como un todo. Yo creo que hasta ahí son las preguntas que tengo. Entonces voy cerrando, agradecerles mucho la atención, espero que no lo hayan sufrido mucho y le doy de nuevo el paso a doña Victoria Mesén para que haga el cierre de la actividad, no sin antes darle las gracias. Muchas gracias, don Rafael, por su presentación. Esta nos ha permitido reflexionar acerca del desarrollo moral desde una concepción personal y social y en cómo este tema nos impacta de manera actual y oportuna. De verdad, ha sido un gran provecho para todos el compartir este espacio. No me despido sin antes agradecer a todas las personas que han brindado su valiosa atención, a la Universidad Estatal a Distancia y al programa de videoconferencias por hacer posible la realización de esta actividad. Los invitamos a estar pendientes del ciclo de conferencias sobre ética y valores en la función pública para el año 2020. De esta manera, damos por terminada la actividad. Muchas gracias.